Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El estruendo del impacto aún resonaba en sus oídos cuando Julián se arrastró fuera del asiento eyectable. El cielo de Glacia 4 era una manta gris plomo, y la ventisca lo azotaba como látigos de hielo. Su traje térmico apenas aguantaba, y cada paso sobre la superficie congelada era un desafío contra el destino. El transporte se había partido en dos al chocar contra la cima rocosa. No quedaba señal de vida en los módulos cercanos. Solo él. Solo el frío. Su respiración formaba nubes densas que se deshacían en el aire gélido. Encontró una cápsula de emergencia incrustada entre los restos, la única que aún tenía energía para cerrarse herméticamente. Se metió a trompicones, las manos entumecidas, las rodillas sangrando, y consiguió sellar la escotilla segundos antes de que una nueva ráfaga de nieve le cubriera el rostro. Dentro, la temperatura era apenas tolerable. No había calefacción real, solo un aislamiento pasivo y algo de energía para la iluminación tenue. Se quitó el casco con esfuerzo y se dejó caer sobre el suelo metálico. El silencio era absoluto, salvo por el latido de su corazón en los oídos. No pasó mucho tiempo antes de que el radar de proximidad, milagrosamente operativo, emitiera un débil pitido. Julián alzó la vista. Alguien, o algo, se acercaba. Revisó su arma. Solo tenía un cargador de respaldo y su entrenamiento. Aferró la pistola y se deslizó hacia la escotilla. Primero vio una sombra entre la tormenta. Alta. Erguida. Caminaba con paso lento pero firme, enfrentándose a la ventisca como si no le importara. Cuando la figura se acercó lo suficiente, el corazón de Julián se detuvo un segundo. Era una mujer. O al menos, eso parecía. No era humana. Su piel era de un azul pálido, con un brillo suave como si reflejara la luz que no existía. Sus ojos eran enormes y violetas, marcados por pupilas verticales. Llevaba una capa hecha de lo que parecía cuero tejido con fibras metálicas. Sus labios estaban amoratados por el frío, y aunque su rostro no mostraba miedo, sí revelaba agotamiento. «No dispares», dijo con voz ronca pero clara, con un acento peculiar. «Me llamo Ayana. Estoy perdida. También me estrellé». Julián no bajó el arma, pero tampoco la apuntó directamente. La observó. No parecía armada ni hostil. Solo desesperada. «¿Qué eres?» «Una Varil. Tripulante de la nave que cayó ayer. Soy científica, no guerrera. He caminado en la nieve durante horas. No puedo más». La duda quemaba dentro de Julián. Aceptarla podía significar su muerte. Pero el temblor en sus labios, el cristal de escarcha en sus pestañas y su tono cansado no podían fingirse. «Hay poco espacio aquí», murmuró él, finalmente. «Pero puedes entrar. Si haces un solo movimiento extraño». «Lo entiendo», asintió Ayana. «No quiero hacerte daño, humano. Solo sobrevivir». Julián abrió la escotilla un momento, apenas lo justo para dejarla entrar. Ayana se deslizó dentro, cayó de rodillas con un suspiro tembloroso y se acurrucó contra la pared. El aire se volvió más denso con su presencia. Había algo extraño en ella, algo que no entendía, pero que no podía ignorar. Por primera vez desde el accidente, Julián no estaba solo. Y por primera vez desde que pisó Glacia 4, sintió algo más allá del miedo. Curiosidad. Y una sospecha silenciosa de que el destino acababa de cambiar. El frío dentro de la cápsula se había vuelto más cruel, como si la tormenta hubiera encontrado rendijas invisibles por donde colarse. La batería auxiliar que mantenía el aislamiento estaba descendiendo rápido. Julián lo sabía. No había tiempo que perder. Sacó el saco de dormir de supervivencia del compartimento lateral y maldijo al ver que el segundo había sido dañado en el impacto. Solo uno servía. Uno solo. Ayana seguía sentada contra la pared metálica, con los brazos rodeando las piernas. Sus labios azules estaban entreabiertos y su respiración era débil. Las gotas de condensación se congelaban en su cabello oscuro y fino. Ella no se quejaba, pero temblaba visiblemente. Había algo en su forma de resistirlo todo en silencio que irritaba y preocupaba a Julián al mismo tiempo.
Él dudó unos segundos antes de hablar. Solo hay un saco de dormir. Es térmico. Si lo uso solo yo, tú vas a... Se interrumpió, sin querer terminar la frase. Ayanna levantó la vista hacia él. Sus ojos violetas no mostraban sorpresa, sino una aceptación serena. Ya lo suponía, dijo con voz rasposa. En mi planeta, dormir juntos para sobrevivir es común. No tiene nada de vergonzoso. Ni impropio. Julián se quedó un instante en silencio, atrapado entre su pudor humano y la lógica brutal del entorno. Finalmente, estiró el saco de dormir sobre el suelo, lo abrió por completo y se acomodó a un lado, dejando espacio para ella. «Entra. Antes de que sea demasiado tarde». Ayanna asintió lentamente y se arrastró hacia él. Su cuerpo era más alto, más delgado, pero cuando se recostó junto a él, cada parte de ella temblaba con una fragilidad que desmentía su porte alienígena. Se cubrieron hasta el cuello, apretados bajo el tejido térmico. El saco estaba diseñado para conservar el calor corporal, pero solo si había calor para conservar. Julián notó cada curva del cuerpo de Ayanna contra el suyo. Sus piernas largas se acomodaron torpemente alrededor de las suyas. Sus manos se apoyaron sobre su pecho sin querer. Durante unos segundos, no dijeron nada. Solo respiraron, sintieron el calor mutuo comenzar a elevar la temperatura entre ellos. Ayanna cerró los ojos y apoyó la frente en su hombro. «Tu corazón late rápido». «El tuyo no tanto», respondió él en voz baja. Ella esbozó una sonrisa, apenas un gesto. «Es diferente. Mi especie ahorra energía cuando siente peligro para resistir el frío. Pero contigo aquí, creo que me siento menos en peligro». Julián tragó saliva. El olor de su piel era extraño, metálico y dulce a la vez. Su cabello rozaba su cuello como un susurro persistente. «Esto no es lo que imaginaba cuando me ofrecí voluntario para esta misión», dijo él, intentando hacer una broma torpe. «¿Tampoco imaginaste terminar abrazando a una extraña alienígena bajo una tormenta de hielo mortal?» «No. Pero si sobrevivimos esta noche, no me quejaré». Ayanna levantó la cabeza levemente, lo miró a los ojos, muy cerca, como si intentara descifrarlo. «Los humanos son tan cálidos, en más de un sentido». Julián se quedó sin palabras. Su aliento se mezcló con el de ella, compartiendo ese espacio tan íntimo en medio del horror del planeta helado. La cápsula vibraba suavemente por el viento externo, pero por dentro el mundo era otro. Silencioso. Apacible. Entonces Ayanna cerró los ojos, murmuró algo en su idioma natal y dejó caer su cuerpo completamente contra el de él. Se acurrucó con una confianza inesperada. «Gracias, Julián», susurró apenas. «Si muero, prefiero hacerlo así». Sintiendo algo parecido a amor, aunque no lo entienda del todo. Él la envolvió con su brazo herido, ignorando el dolor. No respondió. No hacía falta. En el fondo, en la oscuridad de la cápsula, rodeados por el silencio del hielo eterno, sus corazones ya habían empezado a hablar el mismo idioma. La noche en Glacia 4 era más que ausencia de luz. Era una criatura que devoraba el calor, que susurraba mentiras de desesperación al oído. Pero dentro del saco de dormir, en ese pequeño espacio compartido por dos cuerpos distintos y ahora entrelazados, Julián y Ayanna tejían su propio refugio. Uno de piel, aliento y pulsos acelerados. Pasaron horas en silencio, sin necesidad de palabras. El calor corporal había subido ligeramente la temperatura interna del saco, lo justo para evitar el entumecimiento. Julián no podía dormir. No por incomodidad, sino por lo que sentía. Cada vez que Ayanna exhalaba, su aliento rozaba su cuello. Cada vez que ella se acomodaba más cerca, sus piernas se entrelazaban con las suyas de una forma tan natural que parecía coreografiada. No sabía si era el frío, la adrenalina o la intimidad forzada por las circunstancias, pero sentía su cuerpo reaccionar. Y Ayanna también lo notaba. Lo sabía. Ella fue la primera en moverse. Muy lentamente, deslizó sus dedos por la tela térmica que los cubría, hasta encontrar la mano de Julián. La tomó entre las suyas y la apretó con suavidad. Él no retiró la mano. Se la dejó. «¿Puedo hacerte una pregunta, humano?», dijo ella sin abrir los ojos, en voz baja. «Claro».
Esto que sentimos ahora, ¿es natural para ustedes? Porque para nosotros los Varil, el contacto físico rara vez se da. Pero esto, me calma. Me duele un poco también. Es confuso. Julián respiró hondo. Sus cuerpos estaban tan cerca que no podía ignorar lo que sentía. Ni lo que Ayana parecía estar sintiendo. No sé si hay una respuesta universal. Pero sí. Esto es íntimo para nosotros. Muy íntimo. Y sí, puede doler un poco, cuando se mezcla con miedo o incertidumbre. Pero también puede sanar. Ayana abrió los ojos. La tenue luz del panel auxiliar reflejaba en sus pupilas violeta, enormes y llenas de algo que él reconoció con una punzada en el pecho: vulnerabilidad. En mi planeta, dijo ella, acariciando su rostro con la yema de sus dedos largos, solo tocamos así a quienes consideramos necesarios. No solo queridos. Necesarios. Julián no respondió. Se limitó a girar su rostro hacia su mano y la besó suavemente. Ayana contuvo la respiración. El silencio entre ellos cambió. Se volvió más denso, cargado de una electricidad que ya no tenía que ver con el clima hostil, sino con lo que estaban provocándose el uno al otro. Ya no era solo compartir calor. Era algo más. Ayana se acercó aún más, hasta que sus labios estuvieron a milímetros. Estoy asustada, confesó ella. Yo también, dijo Julián. Y entonces se besaron. Lentamente. Torpemente al principio, como si dos especies intentaran aprender un idioma nuevo. Pero luego, como si ya lo conocieran desde siempre. Fue un beso cálido, profundo, lleno de promesas que no sabían si podrían cumplir, pero que deseaban con una fuerza imposible de ignorar. Cuando se separaron, no hablaron más. Solo se miraron. Luego Ayana deslizó su cabeza bajo el mentón de Julián, buscó su pecho y se quedó allí. Confiada. En paz. Él la rodeó con ambos brazos, sin importar que el izquierdo le doliera por la presión. El dolor físico era insignificante frente a la sensación que ella le provocaba. Aferrados el uno al otro bajo la lona térmica, mientras la ventisca afuera bramaba como un monstruo impotente, Julián se dio cuenta de que no quería salir de ese saco de dormir nunca más. Porque el mundo podía esperar. Incluso la muerte. Pero ese momento compartido con ella, eso era lo único real. Y Ayana, sin palabras, parecía pensar lo mismo. El sueño no había llegado del todo. Julián permanecía despierto, abrazando a Ayana como si con sus brazos pudiera protegerla de la furia del planeta. Ella dormía profundamente, su respiración pausada era un consuelo, un ancla. Él, sin embargo, mantenía un oído atento al silencio exterior. Y fue en ese silencio donde lo escuchó. Un zumbido, leve al principio. Luego, un crujido bajo. No natural. No como el que produce el viento o la expansión del metal helado. Era algo más mecánico. Julián contuvo el aliento y giró el rostro, afinando el oído. El sonido se repetía en intervalos, cada vez más cercanos. Pasos. No eran pasos humanos. Deslizó su mano con suavidad por la espalda de Ayana y murmuró su nombre. Ella despertó al instante, con una alerta innata que solo poseen los que han vivido demasiado tiempo en peligro. ¿Lo oyes?, susurró él. Ella asintió, sentándose en el saco con rapidez. Sus ojos violetas brillaban con intensidad nueva. No son animales, dijo. Son cazadores. Mercenarios. Reconozco el patrón de marcha. Buscan señales de energía residual, están cerca. ¿Vinieron por ti? Ayana bajó la mirada unos segundos. Sí. Mi nave llevaba información genética protegida. Querían robarla. Cuando el transporte colapsó, creyeron que yo había muerto, pero si detectan vida, volverán por el botín. Y no solo por mí ahora. Julián maldijo por lo bajo. Se levantó con esfuerzo, buscó su pistola entre los restos. La energía de reserva del arma estaba baja. Apenas unos disparos. Rebuscó también en una caja de emergencia y halló una bengala. No era mucho, pero tal vez podría cegar o distraer. Ayana se puso de pie junto a él. Su capa estaba congelada, sus piernas temblaban, pero sus ojos reflejaban determinación pura.
Tengo habilidades, humano. No solo científicas. Soy una varil híbrida. Fui criada en parte para la guerra. No me detendré esta vez. ¿Puedes luchar?, preguntó él, aún incrédulo. Ayana no respondió con palabras. Extendió la mano y un leve resplandor azul emergió de sus dedos. La cápsula entera vibró por un instante. El metal pareció condensarse en formas circulares alrededor de su palma. Puedo manipular temperatura molecular. Puedo congelar cosas o hacerlas explotar si llegan al punto de ruptura. Eso es intimidante. Te lo advertí la primera noche, no soy una amenaza para ti. Pero para ellos, lo seré. Ambos se miraron. Julián vio en ella algo que no había notado antes. No solo belleza o misterio. No solo necesidad. Era fuego. Dentro del hielo, Ayana ardía como una llama que no se dejaba apagar. El zumbido creció. Voces, apenas audibles, en una lengua que ninguno de los dos quiso traducir. Pasos metálicos y crujidos de nieve comprimida. Eran al menos 4. Armados. Con sensores. Tienen escáneres térmicos, murmuró Julián. Nos encontrarán. Entonces haremos que nos encuentren en sus peores pesadillas, respondió Ayana, acercándose a él y rozando su frente con la suya. Pero pase lo que pase, no dejes que me capturen viva. Ni muerta, agregó él. Luchamos juntos. Se deslizaron hasta la escotilla, Julián con el arma al frente, Ayana acumulando energía entre los dedos. Afuera, las sombras danzaban entre la ventisca. Uno de los cazadores se acercaba al módulo. Su linterna barría la superficie como un cuchillo. Y entonces, por primera vez desde que cayó al planeta, Julián no sintió frío. Sintió furia. Porque ya no solo estaba protegiendo su vida. Estaba defendiendo a Ayana. Y no había tormenta, ni metal, ni monstruo, que pudiera detener a un humano enfurecido por amor. La escotilla se abrió con un quejido apenas audible entre el rugido de la ventisca. Julián se movió primero, agachado, con el pulso acelerado y los sentidos al límite. Ayana le seguía muy de cerca, las manos alzadas y rodeadas de una niebla azulada que oscilaba como fuego congelado. Los cazadores estaban justo donde ella predijo, 4 figuras con armaduras negras que los hacían casi invisibles entre la oscuridad y la nieve. Sus cascos brillaban débilmente, ocultando rostros, mostrando solo la luz de los sensores. No hablaban. Se movían como depredadores entrenados, escaneando la zona, buscando cualquier traza de vida. Uno de ellos levantó el brazo y apuntó con una esfera roja que parpadeaba suavemente. Ayana se detuvo en seco. Ese dispositivo detecta fluctuaciones térmicas a nivel celular. Si no los atacamos primero, nos rodearán. ¿Cuánto tiempo? Segundos. Julián no esperó más. Disparó. El primer tiro dio en el hombro de uno de los cazadores, que giró bruscamente por el impacto. No cayó. Sus compañeros reaccionaron con una precisión letal, devolviendo fuego con armas que brillaban con energía púrpura. Julián rodó por el suelo, esquivando por centímetros una descarga que fundió una roca cercana. Ayana avanzó sin miedo. Extendió ambas manos y lanzó un pulso de energía helada que impactó directamente contra el casco de uno de los enemigos. El metal crujió. El visor se llenó de escarcha por dentro. El hombre se llevó las manos a la cara, y segundos después, su cuerpo entero se desplomó, inmóvil, convertido en una estatua de hielo. El segundo cazador giró hacia ella, pero Ayana lo vio venir. Con un movimiento elegante de sus brazos, levantó del suelo una pared de nieve compacta que lo lanzó hacia atrás. Julián disparó de nuevo y esta vez no falló. El disparo atravesó el cuello de la armadura, provocando un chorro oscuro que se evaporó en el aire gélido. El tercero intentó rodearlos. Se movía rápido, y Julián no lo había visto hasta que fue demasiado tarde. Un disparo impactó su hombro. El dolor fue como fuego líquido recorriéndole el brazo, haciéndolo caer de rodillas. Gritó, apretando los dientes, y cuando alzó la vista, el cazador se preparaba para el tiro final. Pero no alcanzó a disparar. Ayana gritó algo en su idioma, un sonido agudo y poderoso, y una ola de escarcha se disparó desde el suelo como una explosión invertida. La nieve se volvió arma.
afilada, mortal. El tercer cazador se partió en pedazos entre estalactitas súbitas, su cuerpo cayendo entre trozos de hielo manchados de rojo. Quedaba uno. El más grande. El líder, probablemente. Había esperado hasta el final, observando, midiendo. Se quitó el casco. Su rostro era cruel, deformado por implantes y cicatrices. Tenía ojos metálicos y una sonrisa torcida. Así que aún vives, Varil, dijo con voz áspera. Creí que habías muerto con los demás. Pero ahora veo que te escondías, como una rata entre las piernas de un humano. Ayanna no respondió. Pero su mano temblaba ligeramente. No tienes nada que me interese, mercenario, le dijo Julián con la voz ronca. Márchate ahora y puede que vivas. El cazador soltó una carcajada seca y levantó su arma. Apuntó a Ayanna. Los humanos creen que el amor los hace fuertes. Pero lo que realmente los debilita es la necesidad de protegerlo todo. Disparó. Julián no pensó. No dudó. Se lanzó hacia ella. El proyectil lo golpeó en la espalda, un impacto seco, brutal. Cayó sobre Ayanna, cubriéndola con su cuerpo. El mundo se volvió blanco de dolor. Ayanna gritó su nombre. En ese instante, algo dentro de ella se quebró. O quizás se encendió. La energía en sus venas se volvió salvaje. La nieve a su alrededor comenzó a girar en un remolino que desafió la gravedad. Su piel brilló como si el hielo se fundiera con su alma. «No te atrevas a tocarlo», gritó. Extendió las manos y descargó todo su poder. El aire se congeló con un chasquido. El mercenario intentó disparar de nuevo, pero fue inútil. Su arma estalló en cristales. Su cuerpo fue atrapado por una prisión de hielo en fracciones de segundo, hasta que dejó de moverse, con el rostro aún congelado en una mueca de burla interrumpida. La tormenta cesó. La ventisca cayó, como si el planeta mismo hubiese sido testigo y se hubiese quedado sin palabras. Ayanna se arrodilló junto a Julián, temblando. Lo giró con cuidado. Su traje estaba roto, el pecho manchado de sangre. Pero respiraba. «Aguanta», dijo ella con lágrimas cayendo calientes sobre su rostro. «Por favor, aguanta». Apoyó su frente en la suya y murmuró una plegaria en voz baja. No a los dioses. A él. A la vida. Al calor que todavía quedaba entre ellos. Y el cuerpo de Julián, contra todo pronóstico, respondió. Un débil suspiro escapó de sus labios. Ayanna lo abrazó con fuerza. La batalla había terminado. Por ahora. Pero la guerra de su corazón apenas comenzaba. El silencio que siguió fue denso, cargado de una paz frágil que podía quebrarse con una respiración más fuerte. Ayanna no se movió del lado de Julián, aún con los brazos envolviéndolo, como si temiera que si lo soltaba, desaparecería. La cápsula auxiliar había quedado casi destruida por la batalla, pero su interior aún ofrecía protección básica. El calor del generador, a pesar de las grietas, seguía resistiendo. Ayanna lo arrastró hasta allí, centímetro a centímetro, murmurándole palabras suaves en su idioma, como si eso lo mantuviera despierto. Julián despertó horas después. No fue un despertar violento, sino lento, como si regresara de un sueño profundo y pesado. Lo primero que vio fue el rostro de Ayanna inclinado sobre él, sus ojos violetas enturbiados por la preocupación, su cabello enredado y cubierto de escarcha. «¿Estoy vivo?», preguntó con voz áspera. Ayanna asintió y sus labios temblaron antes de curvarse en una sonrisa. «Y no pienso dejar que mueras ahora, no después de lo que hiciste. Me protegiste con tu cuerpo, Julián. Eso no tiene traducción en mi cultura. No hay palabra que lo abarque. En la mía, se llama amor». Ella se quedó inmóvil, procesando lo que había escuchado. Bajó la mirada, pensativa. Luego, con lentitud, tomó su mano y la llevó a su pecho, donde su corazón latía rápido, desbocado. Entonces, también lo siento. Tal vez desde el primer momento en que nos vimos en medio de la nieve. Permanecieron así, en silencio, mientras el viento afuera comenzaba a calmarse. A lo lejos, un zumbido distinto interrumpió la quietud. Era una señal de rescate. La baliza automática de la cápsula,
que Julián había activado antes del ataque, por fin había cumplido su función. Una nave orbitaba sobre Glacia 4. Llegarían pronto. Vendrán a buscarnos, dijo él, sonriendo débilmente. Supongo que esto se termina aquí. Ayana negó con la cabeza, acariciándole la mejilla. Esto recién comienza, humano. No pienso separarme de ti. No después de haber compartido tanto y de haber sobrevivido juntos al infierno blanco. Horas más tarde, un equipo de rescate compuesto por humanos y aliados de varias especies aterrizó cerca de los restos. Julián fue llevado a la nave médica, donde los sistemas automatizados repararon el daño interno con eficiencia asombrosa. Ayana no se separó de él ni un segundo. Pasaron semanas en recuperación, en una estación espacial donde las reglas eran distintas, donde las razas convivían con más apertura. Ayana aprendió a comunicarse mejor, a entender las costumbres humanas, a reírse de las expresiones extrañas y a sonrojarse cuando Julián la llamaba mi amor frente a los demás. Él, por su parte, se acostumbró a su forma directa de mirar, a su silencio cargado de significado, a sus abrazos inesperados en mitad de una conversación. Un día, mientras caminaban juntos por el jardín de gravedad reducida de la estación, Julián se detuvo frente a una fuente artificial que simulaba el agua líquida, un lujo en aquel entorno espacial. «No sé si en tu mundo hacen esto», le dijo, tomándola de la mano, «pero en el mío, cuando alguien quiere compartir su vida con otra persona, se hace una promesa». Ayana entrecerró los ojos con una sonrisa que ya no era tímida. ¿Una promesa que se hace con palabras o con el corazón? Con ambos. Ella lo miró intensamente. Y luego, sin dudar, respondió. Entonces yo también quiero prometer. Que nunca volveré a dormir sola. Que cada noche, sin importar en qué mundo estemos, mi lugar será a tu lado. En el mismo saco. Bajo el mismo cielo. Se besaron, y esta vez no hubo viento, ni nieve, ni dolor entre ellos. Solo calor. Y la certeza de que, aunque el universo era vasto y frío, dos almas podían encontrarse y arder juntas para siempre.